Bien. Bueno, y quizás un aspecto muy importante de lo que estamos tratando de comunicar, bienvenida, es eh, que no estamos tratando de copiar, Triratna no trata de copiar las escuelas tradicionales de budismo, ¿sí? Entonces no es una escuela Zen, no es una escuela Mahayana, no es una escuela Theravada, no es una escuela tántrica, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer en Triratna es traducir las enseñanzas del Buda, de alguna manera como ir de regreso a las raíces mismas de la tradición y traducir eso en términos que sean relevantes para nosotros en Occidente, ¿sí? Porque a veces un poco lo que ocurre con las escuelas budistas, que hay mucha riqueza, pero un poco se confunde lo que es la enseñanza con las formas culturales que esas enseñanzas han tomado, ¿sí? Y bueno, de repente hay mucho más énfasis en cómo tienes que vestirte o cómo tienes que hacer un ritual en particular que en la esencia, ¿sí? De lo que estamos tratando de practicar. Entonces, Trirana, como les decía, es una tradición internacional. Tenemos centros en todas partes del mundo. Hay un centro en Venezuela, donde yo soy. Hay centros en México, centros en la India, en muchas partes de Europa, en Canadá, en los Estados Unidos. El énfasis para nosotros es crear sangha o comunidad, ¿sí? Que es una de las joyas que vamos a estar también explorando en esta serie. Es la última de las charlas que vamos a tener y voy a decir un poco más sobre eso al final de la sesión. Pero la manera como queríamos hablar de la primera joya, la joya del Buda, es hablar en términos del ideal, ¿sí? Porque de alguna manera esto más que, digamos que objetos de fe, ¿sí? Que estamos trayendo para que ustedes crean en ellos, son más como un sistema, ¿sí? Que se puede aplicar a muchas diferentes formas, ¿no? De hecho, el Buda mismo no era dogmático, ¿sí? El Buda no le pedía a sus seguidores que creyeran en él como un dios o como una figura divina, ¿sí? Él, de alguna manera, lo que él quería comunicar era más como un guía, ¿no? Tampoco él se igualó o se comparó a una deidad, ¿no? En ningún momento, ¿sí? Entonces, la palabra Buda, de hecho, no se refiere a un individuo en particular, sino se refiere a un estado de logro, ¿sí? Que es el despertar. Así es como se traduce Buda, despertar. O la palabra originaria es Bodhi, que es despertar, ¿sí? Entonces, para nosotros es mejor hablar en términos de, y les pido disculpas porque tengo mucho tiempo que no enseño en castellano y de repente se me sale el inglés de por allí. Pero igual en la sesión de hoy le damos la bienvenida, porque sé que mucha de la gente que viene a Saladana son bilingües, si quieren participar en inglés también. Pero el énfasis hoy es más en la palabra ideal, ¿sí? Que es una palabra que seguro que nosotros hemos usado y usamos de manera común, ¿no? En el día a día, ¿sí? Todos tenemos una intuición de lo que significa algo ideal, ¿sí? El apartamento ideal, la casa ideal, el carro ideal, el trabajo ideal, ¿sí? Está muy cerca de lo que es nuestra experiencia como seres humanos. Podemos imaginar la posibilidad de algo perfecto, digamos, o algo que se acerca a la perfección y a lo que podemos aspirar, que nos motiva. Eh, hay muchas maneras de entender eso. En las sociedades a veces hablamos de la sociedad ideal, ¿sí? Un poco como una utopía. Una sociedad con justicia, una sociedad con igualdad, ¿sí? De hecho, en el budismo hay un ideal que abarca la sociedad que se llama el Dharmaraya, que es el reino del Dharma, un reino donde hay justicia, donde hay, como las bases son éticas en la vida de los seres humanos. Eh, lo que quería traer a colación con esto es que la palabra ideal no es ajena a nuestra experiencia, ¿sí? Y cuando pensamos en el Buda, dentro de este contexto, dentro de este sistema, lo que estamos es invitándonos a pensar, a imaginar un ser humano ideal.
¿Cómo sería ese ser humano ideal? Hay muchas representaciones del Buda. No sé cómo es en España, pero en Inglaterra te encuentras imágenes del Buda por todos lados, ¿sí? En los centros estos, garden centers, que son para, ¿sabes?, para comprar cosas para los jardines y tal. Siempre hay una cabeza de un Buda o una imagen de un Buda. Entonces, como la imagen del Buda se ha convertido un poco como en un ícono, ¿sí?, en Occidente. Representa algo, comunica algo. ¿Qué es ese algo? Pues depende de cada persona, ¿no? Para algunos representará paz, para otros representará felicidad, ¿sí? Y bueno, tenemos una pintura allí en ese mural, ¿no?, enfrente de nosotros, que justamente representa un momento muy importante, que es el nacimiento del Buda, digamos, ¿sí? Entonces ese árbol se conoce como el árbol Bodhi, y es el árbol donde se cree que el Buda se sentó, o el Buda que iba a ser, también conocido como Siddhartha, se sentó y alcanzó la iluminación, ¿no? Es un poco como es como un mito, una leyenda que ya es parte, ¿no?, parte de la cultura universal. De hecho, preparando esta charla encontré un poema de Federico García Lorca sobre el Buda, en el que un poema inédito, por cierto, en el que él pone en unos versos ese momento en el que Siddhartha deja el palacio para adentrarse en el bosque y comenzar y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, esto es solo un extracto del poema. El cuerpo sin alma subió al aposento. Yasodhara y el niño dormían. Siddhartha sintió un agobio violento. Corazones en sombras yacían. Grave palpitaba el firmamento. Eso es como un momento muy importante. Yasodhara en la leyenda, es la esposa de Siddhartha, ¿no? Y la leyenda dice que Siddhartha los deja, ¿no? Abandona el palacio, abandona la vida del palacio para adentrarse en esta vida de renunciante. Por eso hablamos de ir al refugio, ¿sí?, o ir hacia adelante. Es como movernos en esa dirección. Y bueno, algunas veces esta historia también genera un poco de controversia, ¿no? Porque, bueno, el Buda era un padre irresponsable, ¿no?, que abandonó a su mujer y a su hijo, pero bueno, esa es otra conversación que podemos tener quizás en la sesión de preguntas y respuestas. Pero el punto aquí interesante es que cuando hay algo que es ideal para nosotros, incluso si no es muy claro, incluso si es una intuición, puede que tenga suficiente poder para motivarnos a cambiar, ¿sí?, a movernos, a dejar atrás lo conocido y adentrarnos en lo desconocido. Y ese es un punto muy importante de inflexión o de crecimiento para nosotros como seres humanos. Quizás llega un momento de un cierto hartazgo, de un cierto como la vida se siente un poco como estancada, como tiene los mismos colores, tiene las mismas emociones, el mismo sabor todos los días, ¿no? Y no es necesariamente que estemos sufriendo, que la estemos pasando muy mal, pero quizás hay algo que no cuadra, ¿sí? Como que realmente no, hay algo que falta en nuestra experiencia. Y esa experiencia es muy importante. En nuestra cultura, desafortunadamente, la manera en cómo tratamos de resolver comúnmente esa situación es distrayéndonos, ¿sí? Tenemos toda una industria del entretenimiento que lo que nos recomienda es consumir más, como entretenernos más, distraernos más, no prestar atención a esas voces internas que están diciendo, nos están tratando de decir algo. Pero en el budismo o en la tradición budista tratamos de tomar eso muy en serio, esos momentos muy en serio. De hecho, esa experiencia tiene una palabra, el budismo, nosotros usamos la palabra dukkha, ¿sí? Quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de esa palabra. Y eso, la palabra dukkha se puede traducir como insatisfactorio. Algunas veces se traduce también como sufrimiento, ¿sí? Y puede ser sufrimiento, ¿sí? Puede ser sufrimiento del tipo de una crisis, ¿sí?, que en un momento de nuestras vidas, quizás es una enfermedad, quizás una relación que se termina, quizás alguien muy cercano a nosotros, ¿sí?, que sufre, quizás fallece o está en una situación muy difícil. Quizás toda una sociedad colapsa, ¿sí?, como un caso que conozco muy bien, ¿no?, de mi propio país, de Venezuela, toda una sociedad que colapsa.
el mundo entero, la pandemia, ¿sí? Todo es una situación que todos compartimos, ¿sí? Entonces hay situaciones en las que podemos sentir sufrimiento muy directamente, muy claramente, y que quizás nos motiven a cambiar, ¿sí? Estoy seguro que ustedes conocen mucho, quizás ustedes mismos, ¿no? Pero personas que durante la pandemia pasaron por un proceso de transformación, ¿sí? Yo mismo he estado en ese proceso, ¿no? Yo acabo de llegar a Londres y es parte de ese proceso de cómo redireccionar mi vida. Pero esos momentos son importantes, ¿no? En el budismo tratamos de como realmente, digamos, como no desaprovechar la oportunidad que ellos representan, ¿sí? En inglés se dice a blessing in disguise, ¿sí? Una bendición disfrazada. No parece que es una bendición, pero lo es al final, ¿sí? Y en el budismo ese puede ser el principio del camino, del sendero. Esos momentos de dificultad, esos momentos, y quizás si no es dificultad tan extrema como la que acabo de escribir, esos momentos de insatisfacción, de sentir que falta algo. Y lo interesante de esto es que podemos confiar en que nosotros sabemos cuál es la respuesta para esa situación. Algo también que el Buda animaba mucho a sus seguidores era confiar en su propia sabiduría, en su propia intuición, ¿sí? Yo creo firmemente que todas las personas que se acercan a una clase de meditación o a una clase de budismo es porque han tenido una experiencia de algo, un vislumbre de algo diferente, de una posibilidad de algo diferente. Entonces, yo creo que todos ustedes aquí hoy pueden relacionarse con lo que estoy describiendo, ¿sí? Quizás ustedes están en un proceso de eso, ¿no? de una transformación profunda en sus vidas. Entonces, un poco lo que estamos tratando de comunicar tiene que ver con confiar que hay cualidades inherentes a nosotros como seres humanos que nos permitirían movernos, si queremos, en la dirección de convertirnos en seres humanos ideales, ¿sí? En convertirnos en Budas, ¿sí? Entonces, esa otra cosa, quizá un poco diferente a las religiones que conocemos en Occidente, que el ideal de la budeidad es accesible a todos nosotros, ¿sí? Todos podemos convertirnos en seres iluminados, ¿sí? Esa sería como la traducción, la iluminación, ¿sí? Seres iluminados. Y muy importante, como decía hace un momento, en el budismo no hay dogmas de fe. No se pide que se crea en el Buda como un señor o como un dios, ¿sí? Hay quizás confusiones alrededor de esto a veces, ¿no? Quizás en la tradición hinduista, por ejemplo, se cree que Buda es un avatar, ¿sí? Un avatar de Vishnu, creo que es. El Buda, la imagen del Buda, así como en Occidente está, como les decía, el icono del Buda aparece en muchas partes, pero la imagen del Buda también ha sido como tomada por otras tradiciones, ¿no? Pero cuando te acercas más de lleno a lo que es realmente la tradición budista, entiendes que no se trata de eso, ¿no? Se trata más como de... Todos tenemos la necesidad de encontrar un ideal que represente lo que nosotros aspiramos, en la posibilidad de cambio. Y eso puede ser el Buda o puede ser alguien más también. Y eso es válido. Puede que no sea el Buda para ustedes, puede que sea otro maestro, ¿sí? De otra tradición. Pero lo importante es tener como esa relación de alguien que puede representar la posibilidad de cambio en tu vida. Y que eso esté vivo, que eso esté vivo. Porque lo que esa persona está haciendo, al final de cuentas lo que el Buda está haciendo para nosotros es como un espejo. Es simplemente mostrándonos la posibilidad de lo que nosotros podemos lograr, de lo que nosotros nos podemos convertir. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el Buda es una figura masculina, es un hombre, ¿sí? Tradicionalmente, pues eso no debería ser un impedimento. En la tradición budista tenemos muchas figuras, tenemos Budas masculinos y femeninos, ¿sí? No es que tienes que tener unas ciertas condiciones, como ser humano, haber nacido en unas ciertas condiciones para poder acceder a estas posibilidades. Esas posibilidades están allí.
Y lo que quería decir en relación a esto es que hay tres características de este ideal humano, este ideal para la humanidad, que podemos reconocer en nosotros y que son las características con las que se describe la budeidad, ¿sí? Te lo voy a decir brevemente y podemos hablar un poco más de eso en la sesión de preguntas y respuestas. La primera característica es energía. Entonces, en la tradición budista se dice que la budeidad, la iluminación, es un estado de energía inagotable. La energía es abundante, constantemente. Es una energía creativa, es una energía espontánea. No necesitamos de cafeína, de Red Bull, de nada de eso. Está allí, no hay limitaciones. Y lo interesante de esto es que no es tanto que se descubre como una mina subterránea de energía, sino que lo que ocurre con la iluminación es que todas las limitaciones que nosotros nos imponemos a nosotros mismos se caen, no tienen sostén. Entonces la energía simplemente fluye. El poeta inglés William Blake lo ponía de esta manera, decía: "If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite." Si las puertas de la percepción estuvieran completamente limpias, todo aparecería para nosotros, para los seres humanos, como realmente es, infinito. Infinito, sin limitaciones. Entonces de eso se trata un poco, ¿no? Es como la energía ya no está obstaculizada por nada, ¿no? Y el obstáculo más inmediato que yo reconozco en mi propia experiencia, y a veces cuando lo comento en clases la gente puede relacionarse con eso, es, por ejemplo, en las mañanas cuando se despiertan, ¿no? A mí me pasa que hay unos segundos al despertar que mi mente está completamente lúcida, está completamente limpia, así como dice William Blake. Y hay como un momento de sobriedad, ¿sí? de simplemente estar en mi experiencia. Y muy pronto, después de eso, viene una retahíla de pensamientos, ¿no? Y de historias. Es como recordándome cuál es mi historia. ¿Cómo le doy yo explicación a mi situación? ¿Sí? Con las cosas que estoy lidiando en ese momento de mi vida. Entonces seguro que ustedes pueden reconocer momentos de vislumbres de esa posibilidad, ¿sí? De algo completamente lúcido, limpio, iluminado, ¿sí? Digamos. Entonces esa es la primera, energía. La segunda característica es de un estado de conciencia absoluta, ¿sí? Cuando decimos, hay como una, quizás en Occidente, quizás menos ahora, especialmente en un espacio así como Saladana, donde hay tantos profesores de meditación y hay tanta conversación alrededor de la meditación, pero hay como un malentendido alrededor de la meditación, que es esto de la idea esta de poner la mente en blanco, ¿no? Pero no se trata tanto de poner la mente en blanco, sino más como tener una mente que pueda abarcarlo todo. Una mente que es, así como estamos hablando sin limitaciones, igualmente la mente ilimitada lo puede abarcar todo, ¿no? Entonces, una de mis experiencias practicando la meditación ha sido la de crecer de una manera en la que mi mente puede sostener los diferentes aspectos de mi experiencia. Las contradicciones, los impulsos encontrados en diferentes direcciones, ¿sí? Especialmente para nosotros que vivimos en ciudades, que estamos constantemente bombardeados con input, con ¿sabes? Los sentidos, ¿sí? Estímulo, gracias. Sí, es difícil a veces encontrar un espacio en donde nuestra mente puede simplemente recibir todo eso y todavía mantenerse abierta, no cerrarse, no colapsar, digamos, ¿no? ante la abundancia de estímulos que recibimos, ¿no? Y bueno, la mente del Buda, la mente de un ser iluminado es así, ¿no? Es una mente que está en comunicación con todo al mismo tiempo y capaz de concentrarse en un punto, enfocarse. A grosso modo estoy diciendo esto, ¿sí? Pero también imagino que ustedes pueden relacionarse con esa experiencia, ¿sí? Experiencias quizás en momentos, quizás cuando van a la naturaleza, ¿sí? Cuando van a un parque, cuando van a, qué sé yo, casa de campo o fuera de Madrid, entran en la naturaleza y inmediatamente surge como un espacio, una experiencia de la conciencia diferente a lo que experimentamos cuando estamos en el día a día, ¿no? En la ciudad.
Y finalmente, la iluminación o la budeidad se puede caracterizar como un estado de compasión ilimitada, ¿no? Como, otra vez, como sin reservas. Pero ¿qué queremos decir con compasión en este sentido? Compasión en este sentido es más como la capacidad de empatizar, de conectarnos con otros seres, ¿sí? Eso es uno de los poderes, digamos, que el Buda tenía, que son más impresionantes para mí, ¿sí? Que el Buda tenía la capacidad de comunicarse con una diversidad de seres humanos increíble, ¿sí? Y comunicar lo que él tenía que decir de manera que ellos pudieran entenderlo y que fuera útil para su desarrollo espiritual, ¿sí? Incluso hay muchos cuentos en las escrituras de personas que encontraron el Buda e inmediatamente entran en la corriente, ¿no? Se convierten en seres iluminados, ¿sí? Por esa capacidad del Buda de comunicarse. Bueno, nosotros también tenemos esa capacidad, ¿sí? Más desarrollada o menos desarrollada que otros, pero todos la tenemos, ¿sí? De poder conectarnos, empatizar, de sentir el sufrimiento de otros, también de sentir la felicidad de otros, ¿sí? De poder celebrar los triunfos de otros, ¿sí? Y la iluminación es un estado así, con esa capacidad ilimitada, viva. Eh, Bien, yo creo que eso es suficiente para terminar. Quizás lo más importante de hoy sería como reflexionar un poco en, primero, ¿tienes en tu vida una conciencia, una idea, incluso una intuición de un estado ideal, estado de felicidad ideal? ¿En qué consiste? Sin censurarte, sin criticarte. Y luego, si no lo tienes o si sientes que no te estás moviendo en esa dirección, ¿qué necesitas hacer? ¿Cuáles son los pasos que tienes que dar o que intuyes tienes que dar para moverte en esa dirección? Yo creo que lo podemos dejar ahí como la introducción y podemos abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas.